6 horas. Exactamente ese tiempo duraron los gritos que salían de un apartamento en un barrio elegante de Amberes. Y 0. Esa fue la cantidad de llamadas que llegaron a la policía durante ese tiempo. Este contraste parece imposible incluso después de años. ¿Cómo puede una ciudad con miles de ojos y oídos guardar silencio esa noche, cuando detrás de una pared se desarrollaba una verdadera pesadilla? La casa donde todo sucedió se encontraba en el barrio Surenborg, un lugar donde la vida transcurre pausada y respetable. Viejas villas Art Nouveau, balcones cuidados, techos altos y paredes delgadas, a través de las cuales se podía escuchar casi todo. Los residentes de este barrio estaban acostumbrados a las conversaciones de los vecinos, la risa y el tintineo de copas en las fiestas. Los expertos confirmarían después. La acústica del edificio era tal que incluso una pelea ordinaria y ruidosa en un apartamento se escuchaba claramente a través de la pared en otro. Esto significa que aquellos que estaban cerca debieron haberlo escuchado. Las declaraciones de los residentes confirmaron después lo obvio. Sí, hubo ruidos. Alguien los tomó por la pelea de una pareja enamorada. Alguien más decidió que era una fiesta demasiado ruidosa. Varias personas admitieron haber despertado por los gritos, pero después de darse la vuelta al otro lado, se volvieron a dormir. Y solo en la mañana, cuando ya era demasiado tarde, quedó claro. Detrás de la pared no había un escándalo ni un banquete ruidoso. Allí fallecía una persona. El hecho sigue siendo hecho. La noche se prolongó y ni una sola llamada llegó al centro de emergencias. Y aquí está la pregunta principal con la que comienza esta historia. ¿Quién era la víctima? ¿Y por qué toda la casa actuó como si no escuchara nada? La respuesta a esto nos lleva a Elisa Van Dorn, una joven cuya vida terminó esa noche cuando la indiferencia de sus vecinos fue más fuerte que sus gritos. Elisa Van Dorn. Cuando se pronuncia este nombre, es difícil conectarlo inmediatamente con el horror de esa noche, porque todo lo que recuerdan sus seres queridos es luz, sonrisas y talento. El contraste entre su vida y su final es tan grande que precisamente en eso surge la pregunta principal. ¿Cómo pudo una persona así convertirse en el centro de una pesadilla? Elisa había nacido en Amberes en una familia ordinaria. El padre era ingeniero, la madre maestra. Desde la infancia se sintió atraída por la belleza. Mientras sus compañeros de clase jugaban juegos en el móvil, ella dibujaba aretes y anillos en los márgenes de sus cuadernos. A los 15 años ganó por primera vez un concurso local de arte aplicado, y desde ese momento su camino pareció trazado. Estudios en la Academia de Bellas Artes, los primeros encargos serios, publicaciones en revistas de diseño. En las redes sociales, su página se parecía a un escaparate, docenas de fotos de joyas hechas a mano. Allí no había fanfarronería, solo trabajo y ojos brillantes. Trabajé 3 semanas en estos anillos y aún no están perfectos, escribió bajo una de sus publicaciones. Los amigos bromeaban que solo se la podía encontrar en 2 estados, o en el taller con una lupa y un soldador, o con una copa de vino con sus seres queridos. Vivía en el barrio Surenborg, en un apartamento luminoso de 2 habitaciones en el último piso. La casa era vieja, con techos altos y ventanas grandes. Los vecinos la describían como educada y abierta. Siempre saludaba, siempre sonreía. Nadie podía recordar un solo conflicto en el que ella hubiera estado involucrada. Al momento de su fallecimiento, Elisa se encontraba en la cima de su carrera. Fue invitada a una pasantía en una renombrada joyería de París, una oferta con la que soñaban cientos de jóvenes diseñadores. Ya había reunido sus documentos, hablaba con una amiga sobre un apartamento y hacía planes para el otoño. Parecía que todo apenas comenzaba. Precisamente en eso radicaba la paradoja trágica. Una vida que tomaba impulso fue terminada abrupta y sin sentido, sin insinuaciones, sin advertencias. El viernes por la noche, Elisa se preparaba para un concurso importante, escribía mensajes a amigos, publicaba fotos de nuevos diseños, y 2 días después, su padre, preocupado por el silencio,
abriría la puerta de su apartamento y se enfrentaría a una vista que nunca olvidaría. Pero hasta ese momento aún había tiempo. La noche del viernes, cuando conoció a aquellos que vinieron a visitarla, parecía ordinaria. Nadie podría haber sospechado que precisamente estos huéspedes serían la razón de 6 horas de horror que toda la casa escuchó, pero nadie detuvo. El sábado por la noche el teléfono de Elisa se quedó en silencio. Para sus amigos esto era inusual. Normalmente respondía casi inmediatamente, incluso si estaba trabajando en diseños. Pero esa noche sus mensajes permanecieron sin leer. Y el domingo por la mañana la preocupación en una persona se convirtió en desesperación, en su padre. Llamó una y otra vez. Ni una sola respuesta. Al principio pensó que su hija simplemente estaba ocupada. Podría haber ido donde una amiga o haberse quedado más tiempo en el taller. Pero mientras más duraba el silencio, más se le oprimía el corazón. El domingo por la noche no pudo aguantar más y fue a verla a Zurenborg. La casa donde vivía era silenciosa y familiar. Una entrada cuidada, vecinos regresando con sus compras. Desde afuera, ninguna señal de desgracia. Pero detrás de la puerta del apartamento reinaba un silencio mortal. Tocó el timbre, golpeó la puerta, sin respuesta. La puerta estaba cerrada, no había rastros de allanamiento. La cerradura era de resorte. Se podía cerrar desde afuera sin usar una llave. Esto explicaba cómo los perpetradores salieron del apartamento sin dejar rastros de allanamiento. Entonces el hombre llamó al servicio de emergencia. 20 minutos después, bomberos y policía estaban en el rellano. Los vecinos salieron de sus apartamentos, se miraron entre sí, pero nadie dijo nada. Cuando forzaron la puerta, lo primero que llamó la atención fue el desorden. En el suelo había cosas, una silla volcada, bocetos tirados. En la sala la encontraron, Elisa. Su estado en el suelo, junto a rastros de una lucha. Ya era claro, esto no fue un accidente ni una enfermedad súbita. El forense después establecería numerosas lesiones típicas de un maltrato prolongado. Para el padre, este día se convirtió en una división, después de la cual todo cambió. Se quedó parado en el pasillo y entendió. Aquella que ayer hacía planes para el futuro, nunca más le abriría la puerta. La policía elaboró los primeros protocolos esa misma noche. El caso fue inmediatamente clasificado como un acto criminal con circunstancias agravantes. En el apartamento no se encontraron ni la billetera de Elisa ni algunas joyas. A primera vista parecía un robo. Pero los detalles apuntaban a otra cosa. Su última noche fue demasiado larga, los rastros de mala intención demasiado evidentes. Así comenzó una investigación que muy pronto señalaría a personas inesperadas y plantearía la pregunta principal: ¿quién estuvo con Elisa en las últimas horas de su vida? Lo primero que desconcertó a los investigadores al examinar el apartamento fue la cerradura. Ningún rastro de allanamiento, ningún daño en la puerta. Esto solo podía significar una cosa: quien pasó las últimas horas de Elisa con ella no había entrado por la fuerza. Fue admitido voluntariamente. Las conclusiones posteriores de los criminalistas hicieron la imagen aún más cruel. El forense estableció la hora del fallecimiento, la madrugada del 16 de octubre. Pero lo más importante no era la fecha, sino los detalles. El tipo de lesiones mostraba que fueron infligidas gradualmente durante un periodo de 5 a 7 horas. Esto significaba que la noche para Elisa se convirtió en una tortura agonizante y sus gritos no fueron un estallido breve, duraron horas. La policía documentó rastros de lucha en la sala y en la cocina, sillas volcadas, un vaso roto, bocetos desgarrados. En el suelo, gotas de sangre que llevaban a diferentes habitaciones. Y todo esto, aunque la puerta de entrada había permanecido intacta. Este no fue un asalto casual en la calle, ni una irrupción súbita. La atmósfera del apartamento hablaba de otra cosa. Aquí habían estado personas que Elisa conocía. Los expertos establecieron por separado. Los rastros de maltrato no tenían un carácter espontáneo.
Alguien había prolongado intencionalmente su sufrimiento. Esto refutó la primera teoría de un simple robo. Sí, del apartamento habían desaparecido algunas joyas y su billetera, pero los objetos no eran lo más importante. Todo parecía como si el objetivo fuera otro: humillar, quebrar, destruir. Y nuevamente la atención se dirigió a la puerta. Si no hubo allanamiento, quedaban solo dos posibilidades. O Elisa dejó entrar a sus futuros atacantes ella misma, convencida de que eran conocidos, o ellos tenían una llave. Ambas versiones llevaban en una dirección: la búsqueda en el círculo más cercano. Desde ese momento, la investigación se concentró no en ladrones anónimos, sino en aquellos que estaban cerca de Elisa. Y el primero que cayó en la mira fue un hombre cuyo nombre se mencionaba a menudo en su entorno: su exnovio, Lucas. Cuando los investigadores hablaban sobre las primeras teorías, el nombre de Lucas apareció casi inmediatamente. Era demasiado obvio: un exnovio, una ruptura dolorosa, resentimiento y celos. En los casos clásicos de True Crime, tal figura aparece primero: el ex celoso. Y a los ojos de la policía, se veía exactamente como alguien que podría haber entrado sin resistencia al apartamento de Elisa. Lucas tenía la misma edad que Elisa. Trabajaba en una pequeña empresa de IT. Hacía trabajos independientes, amaba las fiestas y la música rock. Su relación había durado casi 2 años y al principio todo parecía serio. Pero con el tiempo se acumularon grietas entre ellos. Elisa dedicaba cada vez más tiempo a su trabajo y competencias, y Lucas no podía aceptar que su novia tuviera reconocimiento y éxitos que él no tenía. Sus celos se manifestaban en pequeñeces: comentarios descontentos bajo sus fotos, bromas mordaces sobre glamour y pompa, escenas cuando ella regresaba tarde del taller. La ruptura ocurrió medio año antes de la tragedia. Elisa decidió que no quería seguir viviendo en constantes disputas. Lucas lo tomó mal. Los amigos recordaban que intentó recuperarla. Escribía mensajes largos. Una vez incluso vino a su casa con flores, pero ella ya había dicho no, definitivamente. Para los investigadores, todo esto se veía como un motivo listo. Un exherido que podría haber decidido que si ella no estaba con él, no estaría con nadie. Lucas fue citado para el primer interrogatorio. El joven vino por sí mismo, sin abogado. Se veía confundido, pero no asustado. Explicó inmediatamente: no tengo nada que ver con esto. Según sus palabras, en la noche del viernes al sábado estaba solo en casa. Había visto una serie, navegado en internet y luego se durmió. Cuando le preguntaron quién podía confirmarlo, se encogió de hombros. Nadie. Sus palabras no podían ser verificadas. Para los investigadores, esta era una coartada débil, sin testigos, sin cámaras en la entrada de su casa, sin vecino que hubiera visto luz en sus ventanas. Todo lo que tenía Lucas eran sus propias palabras. Así Lucas se convirtió en el primer y principal sospechoso. Pero pronto aparecerían detalles que pondrían esta versión patas arriba y señalarían a personas completamente diferentes. Mientras los investigadores verificaban la coartada de Lucas, paralelamente comenzó un interrogatorio de los residentes del edificio. Y aquí se reveló un detalle que sorprendió incluso a criminólogos experimentados. Casi todos los vecinos habían escuchado algo esa noche, pero nadie había llamado. En los protocolos se conservan citas textuales. Un hombre de un piso inferior dijo: sí, hubo voces altas, pero pensé que era una fiesta. Los jóvenes a veces hacen ruido. Una mujer del apartamento de enfrente admitió: hacia medianoche escuché a una mujer llorar, pero luego se encendió la música y pensé que todo había terminado. Otro testigo agregó: me desperté por gritos, pero pensé que una pareja se estaba peleando. Eso ya había pasado antes en nuestro edificio. Estas respuestas se unieron en un cuadro aterrador. Había ruidos. Diferentes personas en diferentes pisos los habían escuchado, pero cada uno encontró una explicación cómoda para sí mismo. Alguien cerró la ventana. Alguien se puso auriculares. Alguien simplemente se dijo: eso no es asunto mío. En el juicio,
Este hecho se convirtió después en objeto de una discusión separada. Los expertos confirmaron: la acústica del edificio no dejaba dudas de que los vecinos realmente habían escuchado algo, pero nadie percibió lo que ocurría como una señal de peligro. Los psicólogos explicaron esto con el efecto de la difusión de responsabilidad. Mientras más personas están presentes, menos se siente cada individuo personalmente obligado a intervenir. Para los investigadores, esto significaba un callejón sin salida. Había ruidos, había testigos, pero ninguno de ellos había visto el rostro de quien entró o salió del apartamento de Elisa. Nadie podía decir exactamente cuándo comenzaron los gritos y cuándo terminaron. Todo se difuminaba en formulaciones generales. Tarde en la noche, en algún momento después de medianoche. En lugar de claridad, el cuadro solo se volvió más sombrío. Era obvio. Elisa había sufrido durante horas, mientras a su alrededor docenas de personas continuaban su vida habitual. Pero si no fueron los vecinos y no fue Lucas, ¿quién estuvo en su apartamento? La respuesta a esta pregunta los investigadores comenzaron a buscarla en el círculo más cercano, entre amigas y colegas, y exactamente allí apareció un nombre que debía cambiar el curso del caso. Entre las personas citadas para interrogatorio también estaba Lena Clars, la mejor amiga de Elisa. En el funeral lloró más fuerte que todos los demás, abrazó a los padres y repetía: «Éramos como hermanas. No puedo creerlo». A los ojos de los demás, Lena parecía un ejemplo perfecto de dolor. Pero exactamente en tales momentos los investigadores escuchan con especial atención las palabras. En el primer interrogatorio, Lena contó que realmente había visitado a Elisa el viernes por la tarde. Supuestamente quería apoyarla antes de la competencia y simplemente pasar tiempo con ella. Según sus palabras, tomaron café, hablaron sobre planes y después Lena se fue. En la noche, según afirmaba, estuvo con su novio Marco en el cine. Todo sonaba creíble, hasta que le pidieron que diera detalles. Cuando le preguntaron qué película habían visto, Lena se puso visiblemente nerviosa. Primero dijo que había sido una comedia. Unos minutos después mencionó un drama. En el protocolo se anotó: la testigo hace declaraciones contradictorias sobre el título de la película. Esta pequeñez parecía insignificante, pero para un investigador experimentado, exactamente tales fallas son señales. Además, sus emociones parecían exageradas. Lágrimas en público, palabras sobre que la vida había perdido su sentido, y luego respuestas secas, casi aprendidas de memoria a las preguntas del investigador. El contraste era notable. Para los padres de Elisa, Lena seguía siendo un apoyo, pero a los ojos de la policía se transformaba gradualmente en una figura que necesitaba verificación. Porque si Elisa había dejado entrar a quien la atacó a la casa, era lógico suponer: era alguien del círculo cercano. ¿Y quién está más cerca que una amiga con quien estudió, trabajó y compartió secretos? Así el dolor de Lena adquirió otro matiz, el de la sospecha. Los investigadores pensaron por primera vez: tal vez detrás de las lágrimas se oculta una verdad completamente diferente. Exactamente desde este momento comenzó el giro en el caso. Pronto entrarían en juego las cámaras de vigilancia y los boletos de cine, y exactamente ellos promoverían a Lena y Marco de la categoría de testigos a la de sospechosos. Las investigaciones estaban estancadas hasta que apareció un detalle aparentemente casual. A veces son tales pequeñeces las que hacen colapsar coartadas cuidadosamente construidas. En un nuevo interrogatorio de los residentes, a los policías les llamó la atención una vecina mayor del tercer piso. En el primer interrogatorio había dicho que no había visto nada. Solo había escuchado ruidos vagos que tomó por una fiesta ruidosa. Pero unos días después ella misma pidió otra conversación. Sus palabras se convirtieron en un verdadero punto de inflexión. La mujer confesó: «¿Saben? Recordé algo. Esa noche, ya tarde, cuando salía a sacar la basura, vi a Lena y Marco salir de la entrada. Iban rápido, casi corriendo. Lena llevaba una bolsa y Marco miraba alrededor.
Me pareció extraño, pero no le di importancia. Este recuerdo resultó decisivo. El tiempo que mencionó la vecina, hacia las 2:30 de la madrugada, coincidía con el periodo en que Elisa, según el forense, aún estaba viva. Y lo más importante, las palabras de la mujer refutaban completamente la coartada de Lena, porque en el interrogatorio había afirmado haber pasado toda la tarde y toda la noche con Marco en el cine. Los investigadores verificaron esta versión inmediatamente. Después de que se desplomó la coartada del cine, los investigadores solicitaron una orden de registro. Y había más. El protocolo del cine mostró: sus boletos no fueron escaneados. El sistema no registró ninguna entrada. Para la policía, este fue el primer avance real. Antes todo se había basado en suposiciones. Un exnovio con una coartada débil, vecinos con declaraciones generales, y ahora había una testigo concreta que había visto a Lena y Marco en el momento crítico. Estas palabras no eran solo una pieza de evidencia, cambiaron toda la dirección de las investigaciones. Lena, que poco antes parecía una amiga en duelo, se transformó súbitamente en una figura en la que se concentraban todos los momentos de sospecha. Después de esto se cerró el círculo alrededor de sus direcciones. Exactamente allí los investigadores encontrarían lo que ya no se podía explicar como coincidencia: objetos que la conectaban directamente con el apartamento de Elisa y su última noche. Cuando la policía decidió verificar la coartada de Lena y Marco, todo se veía convincente. En la base de datos del cine estaba efectivamente registrada una compra de boletos. 2 asientos para la función de la noche, pagados con la tarjeta de Marco. A primera vista, una prueba indiscutible de que estuvieron allí y no en el apartamento de Elisa. Parecía que las sospechas podrían desvanecerse en el aire, pero entonces comenzó una verificación que destruyó este cuadro coherente. Los investigadores solicitaron las grabaciones de video de las cámaras en la entrada y en el lobby del cine. Este es un procedimiento rutinario, pero exactamente eso fue decisivo. Las grabaciones se habían conservado para todo el tiempo de funcionamiento de la sala esa noche. Y aquí la paradoja: los boletos habían sido comprados, pero Lena y Marco mismos no se veían en las grabaciones. Los expertos revisaron cada minuto. Las cámaras capturaron a todos los visitantes: quién venía, quién se iba, quién se quedaba en la taquilla. En las cintas había docenas de rostros, pero ni Lena ni Marco se encontraban allí, ni al comienzo de la función, ni durante, ni después. Este hecho fue un shock frío para los investigadores. Ahora estaba claro: la pareja había comprado los boletos por adelantado para protegerse, pero nunca había ido al cine. Su coartada se había desmoronado. Este detalle fue respaldado por otro punto técnico: los datos de geolocalización del teléfono de Marco. El viernes por la noche su móvil no estuvo activo cerca del cine, sino cerca de Surenborg, exactamente donde se encontraba el apartamento de Elisa. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La vecina mayor que los había visto en la entrada por la noche. El conjunto de cámaras exteriores confirmó su presencia en el barrio de Surenborg. Y ahora, los boletos que solo existían en papel, pero no en la realidad. Para la policía esto significaba una cosa: una mentira. Y no casual, sino cuidadosamente preparada. Lena y Marco habían intentado crear una ilusión, pero gracias a la pericia y las cámaras, se desintegró. Exactamente después de esto, los investigadores decidieron el siguiente paso: un registro de su apartamento. Lo que encontrarían allí llevaría el caso definitivamente de sospecha a acusación. Después de que la coartada de Lena y Marco se desplomara, los investigadores regresaron al primer sospechoso: Lucas. Su figura parecía encajar demasiado bien al principio. Exnovio, separación difícil, la incapacidad de aceptar los éxitos de Elisa. Pero para acusar se necesitan hechos, no emociones. Una consulta a la compañía de telefonía móvil dio la respuesta definitiva.
El teléfono de Lucas estuvo toda la noche en el área del Wi-Fi doméstico. La señal fue registrada de manera estable, sin interrupciones, desde las 8 de la noche hasta la mañana. Eso significaba, no había salido del apartamento. La versión de que podría haber estado en la casa de Elisa se desplomó definitivamente. Los investigadores también analizaron los historiales de chat. Esa noche Lucas realmente estuvo en línea. Los mensajeros registraron actividades tarde en la noche, luego una pausa hasta la mañana. No hubo salidas, no hubo contactos sospechosos. Los celos subjetivos ya no importaban. Para la policía esto fue un argumento sólido como una roca. Lucas no tuvo nada que ver. Y esto puso el curso de la investigación patas arriba, porque si el exnovio fue excluido, solo quedaba una pista: Lena y Marco. Su falsa coartada con los boletos, el coche que fue visto en una calle vecina, la declaración de la vecina y ahora, el contraste con la coartada hermética de Lucas. Todas las flechas apuntaban exactamente a ellos. En los documentos oficiales apareció entonces la definición decisiva. Figuras principales del caso: Lena Klaars y Marco Peters. Después de que Lucas fue excluido, todas las flechas apuntaron a Lena y Marco. Lo que los policías encontrarían detrás de la puerta en Borgerhout ya no se podía explicar con casualidad o errores de memoria. Serían evidencias directas. Cuando la orden de registro fue firmada, los investigadores ya tenían una imagen de los motivos. Pero para entender por qué precisamente Lena y Marco eran capaces de algo así, había que mirar en su pasado. Por fuera, Lena parecía una amiga leal de Elisa. Habían estudiado juntas en la Academia de Arte, participado juntas en competencias. En las redes sociales se encontraban docenas de fotos donde se abrazan, ríen y firman publicaciones con "Somos un equipo". Pero detrás de esta fachada se ocultaba otra realidad. Lena también quería ser diseñadora, también soñaba con triunfar, pero casi siempre quedaba la segunda. Cuando Elisa recibía un reconocimiento, Lena tenía que conformarse con un diploma de participación. Cuando Elisa firmaba un contrato, Lena se quedaba en lista de espera. El último golpe ocurrió una semana antes de la tragedia. Una pasantía prestigiosa en una joyería parisina. Ambas se habían postulado, ambas llegaron a la selección final, pero solo Elisa recibió la oferta. Para Lena, esto no fue solo una decepción, fue el punto donde se desbordó el vaso. Marco, su novio, echó aceite al fuego. El joven tenía un pasado turbulento, intervenciones policiales por peleas, quejas de vecinos por fiestas ruidosas, conflictos en el trabajo. Era irascible, fácilmente irritable y resolvía problemas a menudo con los puños. Exactamente esta conexión, las ambiciones de Lena y la agresión de Marco, resultó mortal para Elisa. Ahora los investigadores tenían un motivo nuevo, mucho más importante que los celos de un exnovio. Era envidia, tóxica, acumulada durante años, amplificada por un sentimiento de injusticia. Lena no podía soportar que su mejor amiga se convirtiera en la persona que ella misma quería ser. Para la policía esto fue un descubrimiento importante. El caso ya no era solo un ataque con fines de enriquecimiento. Adquirió un carácter personal, y tales motivos son siempre los más peligrosos. No siguen ninguna lógica. Exactamente en su dirección, los investigadores esperaban encontrar confirmaciones para estas conclusiones. Cuando el registro produjo los primeros hallazgos, Lena y Marco fueron citados para un nuevo interrogatorio. La atmósfera en la oficina ya era diferente. Si antes se sentían más como testigos, ahora se sentaron frente al investigador como figuras principales del caso. Al principio todo sonó familiar. Lena repitió la historia de que habían estado en el cine. Marco asintió y confirmó sus palabras. Pero esta vez, el investigador tenía un as bajo la manga. Puso una impresión sobre la mesa. Grabaciones de video de las cámaras del cine. Sus rostros no se encuentran entre los visitantes. En ese momento su comportamiento cambió abruptamente.
Lena se puso pálida y enmudeció. Marco se tensó. Cruzó los brazos sobre el pecho y solo dijo una cosa: «Sin mi abogado no digo nada». 5 minutos antes habían defendido su coartada con confianza, y ahora ambos estaban sentados en silencio, como si la declaración del investigador hubiera hecho caer una placa de concreto sobre ellos. En el protocolo se conserva una nota seca. Los sospechosos se niegan a declarar sin la presencia de un defensor. Para la investigación esto fue una confirmación indirecta pero fuerte. Las personas que tienen la pura verdad de su lado no se esconden tan abruptamente detrás del silencio. Desde ese momento, Lena y Marco dejaron definitivamente de ser testigos. La investigación pasó a la fase decisiva: asegurar las pruebas que los conectarían con el apartamento de Elisa y los eventos de la noche del viernes al sábado. El registro del apartamento de Lena y Marco fue el momento en que las investigaciones pasaron de suposiciones a hechos. Antes la policía solo tenía evidencias indirectas: cámaras, la declaración de la vecina, una coartada falsa, pero ahora había que encontrar algo que no pudiera ser refutado. El apartamento se encontraba en Borgerhout, un barrio más simple y ruidoso que Surenborg. Los policías lo describieron como un apartamento ordinario de jóvenes. Cosas dispersas, botellas vacías en la cocina, una cama sin hacer. Pero detrás del caos cotidiano se ocultaba lo que se volvería decisivo en el caso. En uno de los armarios, los investigadores encontraron una carpeta con dibujos. A primera vista, bocetos ordinarios de joyas, pero los expertos reconocieron inmediatamente la letra. Eran trabajos de Elisa, que había publicado en redes sociales y mostrado en competencias. La pregunta era: ¿qué hacían en casa de Lena? La respuesta era obvia. La amiga los había robado, y vino más. En el pasillo, entre los zapatos, había un par de zapatos de mujer. Ordinarios, claros, ligeramente gastados, pero en el tacón de un zapato notaron una mancha marrón diminuta, tan pequeña que se podría haber tomado por una gota de suciedad seca. El investigador aseguró el hallazgo y lo envió para examen. Algunos días después el resultado fue decisivo. El ADN pertenecía a Elisa Van Dorn. Esto no podía ser casualidad. Rastros de su sangre se encontraban en los zapatos de la amiga que juraba no haber estado en el apartamento esa noche. En un momento, desaparecieron todas las dudas. Lena y Marco no solo habían mentido, habían estado allí, y su falsa coartada se transformó definitivamente en evidencia contra ellos. Para la policía esto fue un avance. Ya no se necesitaban más suposiciones. Había evidencia irrefutable. El siguiente paso consistía en respaldar esta cadena de pruebas con declaraciones. Bajo la presión de los hechos, uno de ellos tenía que hablar. Cuando el examen confirmó que la sangre en los zapatos pertenecía a Elisa, los investigadores supieron que había llegado el momento de la presión. Lena y Marco fueron puestos nuevamente uno frente al otro en una habitación. Esta vez en la mesa había fotos de las evidencias, los bocetos, los zapatos, el dictamen del experto. Lena se sentó inmóvil y se quedó mirando un punto. Su rostro estaba como petrificado. Solo repetía: «No digo nada sin mi abogado», como si fuera una estrategia ensayada de antemano. Pero a su lado Marco no lo soportó. Primero suspiró profundamente, luego se frotó las manos en la cara y finalmente habló. Sus palabras están registradas en el protocolo. Vinimos a hablar. Lena estaba fuera de sí por esa pasantía. Comenzó a gritarle a Elisa. La acusó de haber robado sus ideas. Traté de separarlas, pero entonces perdí el control. Lastimé a Elisa. Desde ese momento la confesión fluyó sin interrupción. Marco contó cómo la discusión se convirtió en maltrato, cómo Lena exigía que su amiga la reconociera como la mejor y la obligó a firmar papeles con la inscripción «Robo ideas ajenas». Admitió haber dado golpes, haber sujetado a Elisa mientras Lena le gritaba en la cara. Duró horas. Bebimos vino, discutimos de nuevo, volvimos a ella otra vez.
Quería irme, pero Lena no lo permitió. Dijo, ahora todo ha terminado. Si nos vamos, ella contará todo. Al final, Marco dijo la frase que puso el punto final. Lo hice con mis manos, pero todo comenzó con ella. Ella me impulsó, ella dirigió. Sin Lena esto no habría pasado. El protocolo registró completamente la confesión. Para los investigadores, este fue un punto de inflexión. Uno de los involucrados no solo había admitido su propia culpa, sino también el papel de Lena como instigadora. Ahora las pruebas y las palabras coincidían. Ante el tribunal ya no estaba una pareja de testigos, sino dos acusados que enfrentaban cadena perpetua. El resto ahora quedaba en manos del tribunal. Dictar sentencia y dar a la sociedad respuestas a las preguntas que había planteado desde el principio. Cómo la envidia y el silencio de los vecinos llevaron juntos a un infierno de 6 horas detrás de una pared. La confesión de Marco dio a los investigadores la clave de la parte más terrible, la reconstrucción de esa noche. Antes, la policía solo tenía fragmentos, ruidos detrás de la pared, declaraciones de vecinos, el comportamiento extraño de Lena, rastros de sangre. Pero solo sus palabras permitieron reconstruir los eventos casi minuciosamente y llenar el mayor vacío. Las 6 horas que convirtieron el apartamento de Surenborg en un lugar de tormento. La noche del 15 de octubre comenzó como un viernes ordinario. Elisa estaba en casa, preparándose para una competencia y revisando sus bocetos. Cuando Lena y Marco tocaron a la puerta, abrió sin dudar. Lena era considerada su amiga cercana, y la chica no esperaba peligro. Vinieron con una botella de vino, como si simplemente quisieran pasar tiempo juntos. Pero la conversación tomó un rumbo equivocado desde el principio. Primero, se trató del trabajo. Lena recordó la prestigiosa pasantía en París que Elisa había obtenido. Sus palabras sonaron resentidas y gradualmente su voz se hizo más fuerte. Elisa trató de calmar las aguas, explicar que cada uno de sus logros se había ganado con trabajo duro, pero la tensión creció. La atmósfera en el apartamento se caldeó. Cuando la discusión se hizo más fuerte, Marco no pudo soportarlo más y se involucró. Primero fue un gesto de irritación, luego una explosión. El caos estalló en el apartamento. En el suelo había vidrios rotos, en la mesa bocetos arrugados, rastros de intentos apresurados de limpieza. Desde ese momento, una discusión ordinaria se transformó en una noche de terror. Las horas pasaron lentamente. Los vecinos escucharon gritos, escucharon música que se encendía y apagaba, pero cada uno encontró su propia explicación. Alguien pensó que la chica tenía una fiesta, otro que era una pelea de pareja. Detrás de la pared ocurría algo que ninguno de ellos quería reconocer. Marco dijo después que había propuesto parar varias veces, pero Lena insistía. Ella debe admitirlo. La discusión se convirtió en humillación. Elisa trató de persuadirlas. Les rogó que se fueran, pero eso solo echó leña al fuego. Para Lena, todo se había convertido en una cuestión de principios, una oportunidad para demostrar su superioridad de una vez por todas. La noche se alargó, afuera las calles se vaciaron, la ciudad se durmió y en el apartamento el tiempo parecía haberse detenido. Cada hora se volvía más pesada. El vino que habían traído solo los hizo más despiadados. En algún momento, según Marco, quiso salir por la puerta, pero Lena lo detuvo. Ella entendía. Si Elisa permanecía viva, la verdad saldría a la luz. Hacia el amanecer llegó la decisión. Las fuerzas de Elisa estaban agotadas. Apenas se resistía, pero rogaba que la dejaran en paz. En ese momento Marco tomó una estatuilla pesada de la mesa. Un golpe, un segundo, y se hizo el silencio. Hacia las 3 de la madrugada todo estaba en silencio. La pesadilla nocturna que había durado muchas horas terminó con silencio repentino. Lena y Marco se quedaron en el silencio del apartamento, que ahora parecía un campo de batalla. Actuaron automáticamente, limpiaron rastros, recogieron algunas cosas,
como si quisieran crear la apariencia de un robo. Lo más importante, se llevaron la mencionada estatuilla. En el camino de regreso se detuvieron en un puente sobre el Escalda y la arrojaron al río, esperando que el agua ocultara todo. Esta estatuilla realmente desapareció de la vista durante casi un mes. Pero cuando Marco confesó bajo presión y habló de ella, los buzos la sacaron del fondo. En la superficie se habían conservado rastros que conectaron para siempre el crimen con el apartamento de Elisa. Para los investigadores, esta reconstrucción fue la respuesta a la pregunta principal. Lo que al principio parecía imposible, ¿cómo se podía gritar durante 6 horas sin obtener ayuda?, resultó ser una terrible verdad. Muchos escucharon los gritos, pero nadie se atrevió a intervenir. Ahora la policía tenía toda la cadena: motivo, cronología, pruebas y una confesión. El caso entró en su fase final. El juicio, que debía concluir la historia de envidia, traición e indiferencia, que resultó no menos mortal que la brutalidad misma. Cuando el caso llegó a los tribunales, en la sala había una tensión que casi se podía tocar. La familia de Elisa se sentó en las primeras filas. Los vecinos vinieron por sentido del deber. Los periodistas tenían sus bolígrafos listos. En el banquillo de los acusados, Lena y Marco. Parecía que todo ya estaba claro, pero la defensa intentó una vez más cambiar el curso de los eventos. El abogado de Lena construyó su línea de defensa en que la chica supuestamente había estado bajo la fuerte influencia de su novio. Afirmó: Marco había sido irascible, había tenido un pasado criminal. Él había sido el primero en perder el control, y Lena solo había sido arrastrada y no pudo detener lo que pasaba. En el discurso del abogado cayeron palabras como personalidad débil y que Lena no se daba cuenta de la magnitud de lo que pasaba. Todo esto debía sembrar dudas en los jurados, pero la fiscalía respondió con hechos. Sobre la mesa llegaron fotos de las pruebas: los bocetos de Elisa encontrados en casa de Lena, los zapatos con la mancha de sangre, las grabaciones de cámaras en las que sus caras nunca aparecieron, la declaración de la vecina que las vio salir del edificio por la noche y, sobre todo, la confesión de Marco, en la que señaló directamente a Lena como iniciadora del conflicto. Todas estas pruebas se unieron en una imagen que no se podía destruir con palabras. Demasiadas coincidencias, demasiadas pruebas, demasiados rastros que solo llevaban a los dos. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala se puso de pie. El juez habló tranquilamente, pero cada palabra sonó como un golpe. Lena Clars y Marco Peters son declarados culpables de actos que llevaron al fallecimiento bajo circunstancias agravantes. La sentencia: cadena perpetua para ambos. Para la familia de Elisa, este fue un final largamente esperado, pero amargo. Nadie se alegró. El veredicto no podía traer de vuelta a su hija. Pero la justicia había triunfado, y aquellos que le habían quitado la vida nunca más estarían en libertad. Para todo el barrio, esto se convirtió en una lección y una advertencia. Incluso la indiferencia tiene consecuencias. Porque si en esa noche hubiera llegado aunque fuera una sola llamada a la policía, el resultado podría haber sido diferente. Y ante ellos solo quedaba el último punto en esta historia: la conclusión moral que la sociedad belga sacó para sí misma cuando discutió este caso mucho tiempo después del veredicto. La sentencia entró en vigor. Para la familia fue un final amargo que no eliminó el vacío. Pero fuera del tribunal, el caso continuó viviendo, porque la pregunta principal siguió sin respuesta. ¿Cómo pudieron los gritos de horas permanecer sin reacción en una casa llena de gente? Este tema provocó debates acalorados. Los periódicos escribieron no solo sobre los criminales, sino también sobre los vecinos silenciosos de Amberes. La sociedad discutía y buscaba explicaciones, pero no hubo consecuencias legales para los residentes. Pero para los padres de Elisa y sus amigos, tales explicaciones sonaban como una justificación, porque el hecho seguía siendo hecho. Nadie había hecho esa llamada que podría haber cambiado todo.
No hubo consecuencias legales para los vecinos. Ni una sola persona en la casa fue castigada por su inacción. Todo lo que quedó fue una sombra moral que se asentó para siempre en esa dirección. La gente se mudó, trató de olvidar, pero el recuerdo de esa noche siempre regresaba, junto con la pregunta: ¿qué vale una vida cuando pasamos de largo ante el dolor ajeno? Así, la historia de Elisa Van Doorn se convirtió no solo en un precedente judicial, sino también en un espejo de la sociedad.